Buenos días. Estamos a primeros de agosto, tras un final de curso infernal al que se ha unido la temporada de congresos y el depósito de algunas tesis doctorales. Volvemos a la carga para seguir comentando la actualidad educativa, porque después de agosto vendrá septiembre. Esto es Reflexiones Críticas y nos adelantamos a lo que se nos viene encima. Dale al me gusta y suscríbete a este canal si aprecias su contenido y empezamos. La incertidumbre que planteaba el adelanto electoral se ha desvanecido. Tras haber pasado toda la campaña sin oír una sola palabra sobre educación, indicativo de lo poco que importamos, el más que previsible gobierno del PSOE pone en nuestro horizonte un panorama continuista en el que podremos disfrutar de las medidas educativas de las que hemos gozado en la anterior legislatura, corregidas y aumentadas. Entre paréntesis, no sé que el PP supiera siquiera que iba a empezar un curso sin un examen definido para la SEBAU, y me da que no se habrían planteado nada al respecto, así que lo más probable es que hubieran decretado una prórroga mientras lo iban peinando. Y de su socio ideológico que se presentó a las elecciones locales sin programas concretos, ya ni hablamos. Recordemos que las noticias que filtró la prensa sobre el nuevo examen venían a decir que el nuevo modelo, a falta de ganar las elecciones, estaba preparado y listo para ser servido. De modo que a finales de agosto o a principios de septiembre, alguien en el ministerio... Por cierto, ¿nos volverán a cambiar de nombre? Se aceptan apuestas. Sacará del cajón el nuevo examen que se comunicará a los centros a principio de curso. Aquí se nos abren dos posibilidades. La primera es que el Ministerio haga caso a las recomendaciones que hicimos los especialistas y que resumí en el vídeo que os dejo en enlace, o que adopte otras recomendaciones que otros grupos de especialistas hayan podido hacer en comisiones ignotas a las que no tengo acceso. La segunda posibilidad es que se opte por seguir los objetivos de la Agenda 2030 y se abran las compuertas para que las universidades se llenen con todo tipo de estudiantes con notas hinchadas y desciendan así las cifras de abandono temprano. ¿Qué alternativa triunfará? Se aceptan pronósticos que podéis dejar en comentarios. Lo que está claro es que este nuevo modelo vendrá con urgencias temporales, profesores intentando preparar clases sin conocer la prueba, estudiantes nerviosos y familias inquietas principalmente. Esto va a excluir el debate porque el cuerpo educativo es muy responsable y si tiene que elegir entre movilizarse o ponerse a trabajar, con toda seguridad se pondrá a trabajar. Así, sin apenas oposición, lo que el gobierno proponga se convertirá en un hecho que determinará esta parte del sistema educativo. Desde el punto de vista político, jugada maestra de Pedro Sánchez. Desde el punto de vista educativo, una nueva degradación del sistema. Entre paréntesis, ojalá me equivocara y los tiros fueran por otro lado. En ese caso me comprometo a desdecirme públicamente. ¿Quiénes salen perjudicados con este estado de cosas? En primera instancia parecería evidente que los primeros afectados son los alumnos, que llevan un año de bachillerato sin saber cómo se los va a examinar, así como los profesores de secundaria que tienen que prepararse unas clases con unas directrices que no existen. Si empezar un curso sin unos objetivos claros es un suicidio, hacerlo en bachillerato es directamente un suicidio en masa. Pero sin negar lo anterior, en realidad el mayor perjudicado va a ser la enseñanza secundaria, porque ante las prisas de septiembre las autoridades educativas van a reaccionar como viene siendo habitual, con un examen fácil que deje contentos a padres, estudiantes y profesores. Examen cuya implantación, además, cuesta 0 euros. Así la tendencia al buenismo que comenzó con la pandemia se cronifica y las tensiones se rebajan repartiendo café para todos. Una consideración importante sobre la SEBAU tiene que ver con la perspectiva. En efecto, como frontera entre las enseñanzas medias y la universidad, estas pruebas se pueden ver desde dos ángulos, desde los actores implicados en bachillerato, lo que comprende padres, alumnos y centros de enseñanza, así como profesores de las asignaturas, y desde la institución universitaria, cuyos actores son menos definidos y menos homogéneos. Para los primeros, las pruebas de acceso a la universidad son una evaluación de su actividad. Para los estudiantes, que recibirán una nota numérica, para los profesores que verán refrendada o reprendida su actividad durante el año en función del éxito o fracaso de los estudiantes que hayan enviado al examen, y para los centros que tendrán un baremo de la calidad del centro en el número de estudiantes aprobados o aceptados en las carreras más exigentes, lo que puede resultar esencial en los casos de colegios privados y concertados. Como los tres agentes tienen objetivos comunes, existe una tendencia para presionar a favor de un examen bondadoso o poco exigente. De hecho, cuanto más fácil es el examen en un año, más felicitaciones reciben los especialistas encargados de su redacción. Pero si el nivel de exigencia aumenta, suele suceder que los estudiantes salen llorando, los profesores se indignan porque ese examen echa por tierra el esfuerzo de todo un año de trabajo y así lo manifiestan en redes sociales, los padres se unen al coro de protestas y los periodistas que se han acostumbrado a cubrir la SEBAU como si fuera el sorteo de Navidad y pululan por las aulas a la búsqueda de la noticia, magnifican los hechos publicándolo en las versiones electrónicas de sus diarios solo unas horas después.
Es de destacar que este ruido se suele aplacar al cabo de unos días y que la entrega de notas suele devolver las aguas a su cauce, pero la experiencia de ser puesto en la picota por exigir hace que un coordinador severo se lo piense 2 veces antes de pensar el examen del siguiente año. Para la universidad, por el contrario, las prioridades son distintas. Las pruebas de acceso determinan las aptitudes de los futuros universitarios, lo que debería garantizar unos mínimos, por ejemplo, que los alumnos puedan seguir las clases y realizar las tareas que se les pidan. Por esto lo que importa no es tanto cuántos aprueben, sino que la selección garantice que se pueda empezar a trabajar. Y ya sé que la palabra selección produce urticarias últimamente, pero de selección se trata porque la universidad, en la práctica, establece 2 niveles de acceso, de los que hemos hablado en un vídeo anterior. Uno, general, que consiste en aprobar la SEBAU. Aquí se producen niveles de aprobados verdaderamente búlgaros, de en torno al 96%, que constituyen una anomalía estadística en todo el sistema nacional de exámenes. Este aprobado es el que se suele utilizar en las discusiones sobre la inclusión del sistema y sobre el derecho de los alumnos a ingresar en el sistema universitario. Pero donde realmente se produce la selección es en las notas de corte, y en este punto suele haber una curiosa unanimidad en aceptar que para entrar en medicina o ingeniería física se pide una nota superior a 13/14. Los heraldos de la anticuantificación se callan en este punto, y tampoco parecen preocuparse por el derecho de cualquier estudiante a cursar libremente la carrera de matemáticas si ese es su deseo. Es curioso porque aquí sí que se ejerce una selección, y bastante rigurosa, por cierto. Recordemos una vez más que la universidad tiene una función de frontera entre el sistema educativo por un lado y el sistema productivo por otro, como dijimos también en un vídeo anterior, y que recibe las presiones de unos y de otros. Para el sistema educativo funcionan los que llamamos argumentos de algodón. Para el sistema productivo, que necesita profesionales con un cierto nivel de competencia, una cierta madurez personal y una cierta capacidad de trabajo, funcionan los argumentos de mercado. Por eso es importante que la universidad forme a estos profesionales y que seleccione a los mejores, y el primer paso de dicha selección se hace en el acceso a la universidad. Lo dicho marca una disyuntiva difícil de conciliar. ¿Qué mirada debería prevalecer? ¿La de los agentes de secundaria o la de los de la universidad? Si lo vemos a nivel individual y pensamos en los estudiantes, en las familias y en los profesores desde un punto de vista emotivo, sería este el punto de vista predominante. Si lo vemos como una decisión de Estado que determine la selección de talento para el sistema productivo e investigador del país, el segundo. Y puestos a elegir, yo, a nivel personal y sin pretender nada más que expresar mi opinión, creo que como país haríamos mal si preferimos la visión individual antes que la colectiva. Y todos los que se quejan de las dificultades de las pruebas de acceso sin cuestionar que las notas de corte seleccionen a una élite, deberían darle un par de vueltas a la lógica de sus argumentos. El título de este vídeo prometía un apartado prospectivo, así que vamos a hacer como si nuestra opinión contara y vamos a plantearnos algunas de las preguntas que nos podríamos hacer si no tuviéramos que enfrentarnos a la intromisión política. La primera de ellas tiene que ver con la posibilidad de un único examen para toda España. ¿Es esto posible? Bueno, en principio siempre se puede legislar desde el decreto ley. Ahora bien, ¿sería deseable una imposición legislativa de este tipo? Creo que resulta evidente que no. No solo crearía unas tensiones innecesarias que acabarían derribando la medida, no solo llevaría a que ciertas comunidades tuvieran que cambiar sus exámenes más que otras, es que la educación funciona mejor cuando se buscan consensos que cuando se pretenden imposiciones, como vemos una y otra vez en nuestro día a día. Ahora bien, creo que es posible una versión más suave de este objetivo que consiste en armonizar, dar líneas generales u horquillas dentro de las que las normas de las diferentes autonomías puedan caber con un poco de buena voluntad. Desde la armonización sí que se podría, con una actitud positiva y a medio plazo, avanzar hacia una unificación. Y esto que digo no es una especulación. El documento que redactó la Comisión de la CRUE analizaba todos los cambios en la prueba de lengua en todas las autonomías, y resulta muy ilustrativo de hasta qué punto las normas son divergentes. Pongamos 2 ejemplos. Olga Rodríguez publicó en El Mundo hace un par de meses una infografía en la que se aprecian las diferencias en los descuentos por falta de ortografía en las diferentes autonomías. Poner de acuerdo a todos los territorios en una cifra fija, por ejemplo 2 puntos, 3 puntos, sería difícilmente aceptable. Unos tendrían que ceder demasiado y otros tendrían que volverse más estrictos, y nada de eso es fácil. Ahora bien, reducir las diferencias a una horquilla, digamos 2-4 puntos, puede ser más realista. Un segundo ejemplo, el valor del comentario de texto en la SEBAU. Aunque todas las autonomías parten de un texto en el examen, el uso que se haga de él es distinto en cada caso. En Canarias es la base alrededor de la cual orbita el resto del examen y consta de 2 opciones, un texto literario o un texto de opinión.
En Andalucía sirve para que el alumno lo resuma, indique su estructura y rasgos de cohesión. En la Comunidad Valenciana sirve para que los alumnos lo resuman y demuestren que han comprendido su idea central. Por último, en Cataluña es la base de un bloque de comprensión lectora basado en su mayor parte en responder preguntas tipo test o de extensión muy breve, 15 o 50 palabras. Sí, en todas las comunidades autónomas hay un texto que se comenta. Ahora bien, qué se comenta, cómo se comenta y cuánto vale dicho comentario es diferente en cada caso. Por tanto, cada prueba es radicalmente distinta y desde las diferencias es difícil armonizar. Y concluyendo este apartado, ¿es posible unificar desde el consenso? Es decir, ¿sería posible caminar desde esta armonización a una futura unificación? Me parece que esa es una visión demasiado optimista. El ciclo de las autonomías ha creado 17 reinos de taifas en los que poco a poco la norma se ha ido adaptando en matices diversos, y volverlos a la unidad no sería una tarea fácil ni una medida de corto plazo y requiere en cualquier caso de la buena voluntad de todos los actores. Como muestra, en la descripción del vídeo dejo un enlace en el que se pueden buscar los exámenes de las convocatorias ordinarias de 2022 en lengua castellana. Resulta muy ilustrativa la comparación de las pruebas de, por ejemplo, Cataluña, País Vasco, Canarias y Andalucía. Al examinar los distintos exámenes, de paso, resulta instructivo comprobar un simple dato. ¿Cuántas palabras tienen que escribir los alumnos en cada comunidad para aprobar el examen? A partir de ahí la pregunta es obvia. ¿Se puede hacer una medición comparativa de la competencia lingüística en las distintas comunidades autónomas? Creo que la respuesta es que no se puede llegar a ninguna generalización sobre la competencia comparada en lengua española de un estudiante de La Rioja y uno de Extremadura a partir de los datos de la SEBAU, porque la base de comparación simplemente no lo permite. En fin, puede ocurrir que todas estas consideraciones dejen de tener sentido cuando aparezca el decreto que fija las bases del nuevo examen y que nos sintamos como los miembros de una cooperativa que ha estado discutiendo apasionadamente si el menú del comedor de los niños debe ser vegano o no, hasta que se dan cuenta de que ya no les van a suministrar comida y de que tienen que luchar por su supervivencia. Recordemos, después de agosto viene septiembre, para bien o para mal. Un saludo y buenas vacaciones.